Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy queridos hermanos, hoy es un día muy especial. Es un domingo atípico, es un domingo único en todo el año. ¿Por qué, Padre? Jesucristo ya resucitó y es la gran fiesta de las fiestas. Es así, es correcto. Pero este domingo es un día muy especial porque el Señor lo determinó para que fuera un domingo especialísimo de una gracia que Dios le quiere conceder a todo aquel que confía en Él. Este domingo se celebra la Divina Misericordia, una fiesta que es relativamente nueva, pero también una fiesta que es un tanto cuanto desconocida. Esta fiesta, ¿en dónde radica lo especial? En que Jesús dijo que solamente un domingo como hoy, y es el único en el año, dijo el Señor que nos iba a perdonar todos los pecados de toda nuestra vida, que nos iba a borrar todas las culpas de toda nuestra vida, todo el daño que ocasionamos con nuestros pecados, y nos va a borrar todas las penas que nos hemos ganado por el daño que hemos hecho al cometer nuestras faltas con el pecado. O sea, hoy, en este día, Jesús nos regala el estar totalmente en blanco, hermanos, como salir de la pila bautismal, perdonarnos todo lo de toda nuestra vida. ¿Y por qué digo yo que es una fiesta que es relativamente desconocida? ¿Por qué el cristiano no ha mencionado de qué es esto de la Divina Misericordia y cuáles son los alcances de celebrar la Divina Misericordia? Precisamente, y creo yo, desde mi punto de vista, que dos cosas han influido para que el cristiano de hoy no se dé cuenta de la magnitud de lo que está celebrando, no se dé cuenta de la trascendencia de lo que está ofreciendo Jesús en este día. Una de ellas
La primera razón por la cual no se dimensiona el tamaño de esta fiesta es por la ignorancia del cristiano católico hoy. La gran mayoría de cristianos católicos no conocen qué es esto de la divina misericordia. La gran mayoría no sabe. Padre, yo he visto la imagen ahí muy bonita que salen unos rayos que se desprenden del corazón de Jesús. ¿Y qué más? ¿O esto de qué? ¿O qué? Una gran mayoría de cristianos católicos no sabe, no conoce, hermanos, esta devoción de la divina misericordia, y por lo tanto no conoce las gracias y las dimensiones que conlleva. Eso es una cosa que ya de por sí considero yo seria y grave. La primera razón es porque hay una terrible ignorancia del católico hoy al no conocer esto. Pero la segunda, que a mí me parece todavía más dura, es que hoy se ha maltratado, se ha manoseado, se ha tergiversado una doctrina sobre dos cosas importantes. Uno es sobre la divina justicia de Dios y otra es sobre el pecado. Es decir, hoy se ha alterado esta doctrina de tal manera que muchos cristianos quedan en la confusión con el tema de la justicia de Dios y el tema del pecado. Se los expongo de la siguiente manera. El primer tema, la justicia de Dios. Hoy en día pululan entre nuestras filas de cristianos católicos una serie de doctrinas barateras en donde se ha minimizado la dimensión divina de Dios en su carácter de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día se propaga mucho una teología cómoda del Dios buena onda, un Dios papá bueno, un Dios que es maravilloso y misericordioso, que me perdona siempre, que me tolera siempre, me abraza siempre. Padre, ahí está el texto de San Lucas, el Padre amoroso, el Hijo pródigo. Está muy bien todo eso. Claro que eso lo podemos afirmar de Dios. Dios es infinitamente misericordioso, infinitamente bueno. Es un Padre que te abre los brazos, que siempre te perdona. Eso nadie lo puede discutir, hermanos. Esto es así, porque así es. Cristo lo reveló, un Padre lleno de amor. Eso nos queda muy claro. San Juan llega a decir: Dios es amor. Eso no se discute. Pero en esta propagación de esta doctrina se ha ido desdibujando la otra dimensión, este otro atributo que tiene Dios, que es su justicia. Y entonces, no, Padre, ¿cómo cree que Dios va a ser un juez así severo? Y cuando se escucha la palabra castigo, cuando viene la palabra castigo, y luego viene como este choque en la mente y en la fe de algunos hermanos. Es que Dios no castiga, dice la gente. Yo lo he escuchado en hermanos sacerdotes, y con todo respeto puedo decir, esos hermanos sacerdotes, luego que no han leído el Antiguo Testamento y luego que no se han dado cuenta que también tiene un atributo entitativo Dios, que es la justicia. Es más, que lo primero que reveló Dios fue su justicia y después vino su misericordia. Leer el Antiguo Testamento, siempre nos daremos cuenta que aparece Yahvé justo. ¿Haciendo qué? Ejerciendo su justicia. ¿A través de qué? Del castigo. Escucha uno la palabra castigo e inmediatamente, ¿cómo cree, Padre, que Dios va a castigar? ¿Dónde la vio? No. Y yo lo he escuchado a sacerdotes que dicen, hay andan muchos sacerdotes predicando diciendo que Dios castiga. Dios no castiga. Dios sí castiga, hermanos, ¿cómo no? Pero hay que entender bien los conceptos de castigo. Casi la mayoría, cuando piensa en castigo, inmediatamente piensa en una especie de violencia o agresión física. Estar castigando a una persona es golpeándola, estar no sé, lacerándola con algo. Ese no es castigo, esa se llama violencia.
Ese se llama agresión. Esa es agresión. Cuando hablamos de castigo, hermanos, ¿qué hay que entender por castigo? Castigo es una corrección. El castigo es una acción, es una, digamos, una penalización que se le impone a una persona para que se corrija, para que se corrija. Cuando nosotros vemos con esta connotación el concepto de castigo, es decir, una corrección que proviene de alguien que quiere que se corrija a la persona. Y esto lo podemos ver nosotros en nuestra vida ordinaria. ¿Quién de los que estamos aquí nunca, digamos, vamos hablando de los adultos, quién de nosotros cuando estuvimos en casa como hijos no fuimos castigados por nuestros papás? ¿Sí fueron castigados ustedes por sus papás? Todos. En un momento dado papá o mamá nos castigaban. ¿Y por qué? Porque eran groseros, violentos, agresivos, porque su fin era golpearnos severamente. Por supuesto que no. Lo que hacían los papás era ponernos un castigo para que te corrigieras. No vas a salir a jugar porque como castigo de que golpeaste a tu hermanita, se queda usted aquí en casa y se va a poner a hacer la tarea. Ahí le va su castigo. En ningún momento dado el papá llega grosero, agresivo, violento, pateando al niño. No, quiero que te corrijas, hijo, no lo vas a volver a hacer y este es tu castigo, lo vas a hacer. Así es. Todos nosotros hemos experimentado el castigo de papá o de mamá. Y si ya son papás, ustedes no me digan que no han castigado a sus hijos. ¿Se han castigado a sus hijos ustedes? ¿Les han puesto sanciones? ¿Se han castigado? ¿Por qué? Porque amas a tu hijo, quieres a tu hijo, quieres que se corrija tu hijo, ¿no? Bueno, lo mismo hay que decir de la divina justicia de Dios, hermanos. Claro que castiga a Dios. ¿Por qué? Porque te ama. Ve la historia del pueblo de Israel. Es un continuo ser castigado por Yahvé. Lo estuvo castigando severamente, hermanos, y mandaba que llegara a otro pueblo y lo invadiera y que los volvieran esclavos y que, bueno, una serie de cosas. Su castigo severo. ¿Por qué? Porque quería la corrección de su pueblo, hermanos. Entonces, fíjense bien qué delicado es esta doctrina. Hoy en día se propaga mucho la predicación de un Dios bonachón, manga ancha, buena onda, un padre a todo dar. Él es bien buena onda, padre, me permite que pues yo lleve una vida así relativamente relajada y pues como él es bien buena onda, pues entonces me va a perdonar. Y hay quien lleva esto a un extremo más altísimo, donde dice, como Dios es infinitamente misericordioso, padre, pues al final a todos nos va a llevar al cielo. Entonces todos hay que pasárnosla bien. ¿Para qué te tensas? Y para qué una serie de cosas. Cuidado, hermano. Esta ya fue una doctrina que se dio en los primeros siglos del cristianismo, la apocatástasis, afirmación que aseveraba que al final de los tiempos hasta los demonios van a ser perdonados. Entonces Dios se va a llevar a toda la humanidad y a todos los demonios se los va a llevar al cielo. Entonces todos felices, agarrados de las manos, y vamos a vivir eternamente plenos, viendo a Dios cara a cara, y lo vamos a contemplar. No, pues que a todo dar, hermano. Qué hermoso se oye esto, pero ¿qué crees? No es así. No es así. Bien existe la infinita justicia de Dios. Así como hay infinita misericordia de Dios, también está la infinita justicia de Dios. Entonces, si es un Padre bueno, si es un Padre que nos perdona, si es un Padre que nos abre los brazos paternos, sí, todo eso, pero que no se te olvide que también es juez. También es juez, hermano. Entonces no podemos andar nosotros por la vida creyendo que, bueno, pues como es bien a todo dar y al final de todos modos a todos nos va a llevar al cielo, pues deja vivo mi vida loca, me la paso a todo dar y al cabo al final de todos modos Dios me va a llevar con él a todo dar. Pues no, hermano. Yo una vez lo escuché en un programa de televisión, en María Visión, un programa que estaban dirigiendo unos jóvenes, y así, crasamente, un joven lo afirmó, de los que dirigían el programa. Sí, hermano, al final Dios va a perdonarnos a todos y todos vamos a vivir eternamente con Él. Cuidado, hermanos, no te confundas. Si quieres conocer de esto, tienes tu catecismo, hermano, para que veas que no te estoy inventando cosas.
Y tienes tu Biblia para también que veas que no te estoy inventando cosas sobre la justicia divina, Échate un chapuzón a todo el Antiguo Testamento para que veas, hermano. Y también agárrate el Nuevo Testamento. Jesús tiene palabras muy hermosas, como pastor que agarra la ovejita y va por ella y la carga sobre sus hombros. Está muy bonito, pero también tiene palabras muy severas Jesús. Como por ejemplo en el capítulo 25 de San Mateo: al final se sentará el Hijo del Hombre en su trono de gloria, y todas las naciones serán llamadas ante él. A uno los va a poner a su derecha y a otros a su izquierda. Y dice Jesús, porque son palabras de Jesús, a los de su izquierda les va a decir: apártense de mí, malditos. Son palabras de Jesús, hermano. Si no la crees, aviéntate un clavado al capítulo 25 de San Mateo. Malditos, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y va más allá cuando: ¿y por qué? Oye, pero si cuando tuve hambre no me diste de comer, estuve desnudo. Y bueno, ese ya es una, digamos, una secuencia que hace el Señor, una catequesis, una doctrina. Pero fíjate bien, hermano, no te me vayas a confundir hoy al escuchar predicaciones de que Dios es bien buena onda y nos va a perdonar al final, entonces viva la vida loca y todos felices y contentos. No, hermano, no te confundas. Entonces, que te quede muy clara la primera cosa: la justicia divina existe, hermano, y lo puedes comprobar. Ahí está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. El segundo tema que genera que el cristiano católico hoy no dimensione lo que es la divina misericordia es el tema del pecado. Ya hablamos de la divina justicia, ahora hablemos del pecado. ¿Por qué, padre, esto genera confusión? Porque hoy en día se ha alterado tanto la realidad del pecado, la definición de pecado, que hoy en día la gente ya no cree que hay pecado. Eso lo dijo San Juan Pablo II. El máximo pecado de la humanidad hoy es creer que no tiene pecado. Todo está bien, todo está relajado. ¿Cuál pecado? Y aquí ha influido muchísimo todas estas corrientes psicológicas. La psicología ha venido a destrozar toda la doctrina de la gracia y del pecado, diciendo: tú no tienes pecado, cálmate, hermano. ¿Cuál pecado? Eso se lo inventa la iglesia, se lo inventa el cristianismo. ¿Para qué? Pues para mantenerte a ti controlado, y empiezan una serie de teorías. Son culpas que te quiere imponer la iglesia, y son en realidades que hay una serie de personas enfermas, mentales, que luego te imponen: no, hermano, tú ¿cuál? No andes cargando culpas, no tienes pecado. ¿Por qué tienes que ir con un sacerdote a decirle? Y ahí se va desglosando y la gente dice: pues sí, tiene razón, mi psicólogo me dijo que no había pecado, que lo que estaba cargando yo eran unas culpas. Entonces, ya desde entonces no me confieso, padre, porque la verdad, ¿qué le voy a decir yo a un hermano que es igual que yo? Y empieza el cristiano a desmoronar su fe. Y hoy en día, hermanos, no pocos católicos tienen esta percepción de la realidad del pecado. No, padre, esto ya ni es pecado, pasa nada, cálmese. No, ya ahorita estas teorías psicológicas te dicen muchísimas cosas. No, hermano, no te confundas. Por supuesto que no te confundas. El pecado es una realidad. Es decir, la acción moral mala de una persona existe. O si no, ¿cómo le llamas tú a un individuo? Vamos a pensar en un multiasesino, una persona que va y priva la vida de muchos. ¿Te parece que sea una acción buena esa? ¿Una acción noble? Uy, qué bien, hermano, ¿cuántos llevas? Como 20, síguele, hermano, hasta que llegues a unos 100, a que mates unos 200, está muy bien. Lo que estás haciendo es noble, es digno, es grandísimo. Puesto que no, hermanos, una persona con 2 neuronas en la cabeza te va a juiciar ese acto y va a decir: estás mal, hermano, tú estás haciendo una acción totalmente equivocada, malvada, perversa. ¿Qué es eso de quitarle la vida a la gente? O sea, eso no puede ser. Eso es una acción mala, hermanos. Eso es un pecado. Cuando una persona ejerce una acción de manera deliberada y rompe las leyes divinas,
Los mandamientos de Dios, hay unos mandamientos. En el momento en que una persona rompe uno de los mandamientos divinos, te vuelves un infractor y estás rompiendo una ley. Eso queda claro. Entonces, hoy en día cuando te dicen no existe el pecado, cuidado, hermano, porque el pecado sí existe. La mala acción sí existe. Sí hay un rompimiento de las leyes de Dios. Así como puede uno romper las leyes civiles, las leyes de tránsito, las leyes que tú quieras, también puede romper uno las leyes de Dios. El pecador, eso es lo que hace, es un infractor, es el que rompe las leyes de Dios. Cada vez que cometemos nosotros pecados, nosotros rompemos una ley. Y ahora bien, quiero que te des cuenta, a propósito del pecado, lo que conlleva pecar. Mucha gente piensa, hermanos, que cuando uno comete un pecado, va con el confesor, el sacerdote le impone la mano y le dice: yo te absuelvo de todos tus pecados. Y el penitente se levanta del confesionario con si hay un descanso anímico, eso está comprobado, descanso anímico y espiritual, porque dices: qué a gusto me siento después de haber dicho los pecados, qué bueno. Se te perdonaron los pecados, pero no se te perdonaron los daños que ocasionaste con el pecado. Toda persona que comete una infracción, esa persona causa un daño, siempre va a generar un daño. Imagínate tú que tomas alcohol y agarras tu automóvil y atropellas a una persona y le quitas la vida. Tú rompiste una ley y causaste un daño, y te van a llevar, el policía te va a llevar con el juez, y el juez va a dictaminar algo a propósito del daño que ocasionaste, y te va a decir: hermano, para que quede saldada su deuda de usted, va a pagar tanto por el cadáver, por la persona que mataste, vas a pagar los gastos funerarios y te vas a pasar tantos años en la cárcel. Con eso vas a saldar la deuda. El daño que ocasionaste lo vas a saldar precisamente en una celda. ¿Por qué existe la penal? ¿Por qué se llama penal? Porque precisamente ahí se les imponen las penas, el castigo, lo que tiene que pagar la persona. Los hermanos que están ahí en la penal, que la tenemos aquí cerquita, son hermanos que ahí está el que se metió a una casa a robar, por ejemplo, rompió una ley, se volvió un infractor. Lo llevaron con el policía lo llevó al juez, y el juez dijo: bien, como usted se robó esto, va a reparar el daño que hizo. ¿Cómo? Se la va a pasar en la cárcel en este tiempo y regresar las cosas. El que está ahí porque asesinó a alguien, usted, hermano, va a pagar, la persona que mató, y se va a pasar tantos años aquí en la cárcel para que salde su deuda. Lo mismo pasa con el pecado, mis hermanos. Cuando tú cometes un pecado, causas un daño y se te va a imponer una pena que tienes que saldar. Cuando tú te levantas del confesionario, se te perdonaron los pecados, pero no se perdonó el daño que hiciste, y te van a imponer penas, y lo vas a pagar, hermano. Lo vamos a pagar. El daño que hemos causado con nuestros pecados es una deuda que tenemos que pagar, sí o sí, en esta vida o en la otra, hermanos. Bendito el día que se le ocurrió a Dios poner el purgatorio, hermanos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si a Dios no se le hubiera ocurrido poner el purgatorio? El purgatorio es un estado de vida, es toda una doctrina que hay que definir. Es una opción que Dios creó para el ser humano para que pague sus penas que hizo aquí en esta vida y pueda entrar al reino de los cielos. Bendita la hora en que puso el purgatorio, hermanos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera habido purgatorio? Te mueres, mi hermano, y si no hubieras saldado tú tus deudas del daño que hiciste por tus pecados, ¿qué te espera, hermano, en la otra vida? La pena eterna. Es decir, como es una pena eterna, ya no la puedes saldar, hermano, y pierdes a Dios eternamente. El demonio está en una pena eterna.
y ahí se va a quedar mientras Dios sea Dios. Y ahí están las almas de los condenados y ahí se van a quedar mientras Dios sea Dios, hermano. Nunca, jamás va a salir un alma condenada y nunca jamás va a salir un demonio del infierno, jamás, por la misericordia de Dios para irse a gozar del cielo, jamás. Esto es eterno. Grábate el concepto de eternidad, hermano. Por eso es muy delicado. Entonces imagínate tú, ahora que ya te expliqué la realidad de la justicia de Dios, que ya te expliqué la realidad del pecado, del daño que causas con el pecado, de la pena que se impone, del castigo que tienes, de la deuda que vas a pagar, ahora sí puedes entender lo que dijo Jesús en este día. Quien celebre mi divina misericordia y cumpla una serie de requisitos, por llamarle así, que ahorita se los voy a mencionar, dijo Jesús, yo le voy a perdonar los pecados de toda su vida, el daño que ocasionó de toda su vida, las penas que se mereció de toda su vida. Fíjate bien, hermano, de qué estamos hablando hoy. Esto es algo muy importante. Qué bueno que lo dice, padre. Voy a buscar un padre que me confiese en la semana y me vengo el próximo domingo para que me aplique el Señor esta gracia. Pues fíjate que no, hermano, porque esto nada más es hoy. Solamente es hoy. Por eso ayer estuvimos confesando el padre Tomás y yo maravillosamente. Aquí le pegamos 3 horas y media. Bonito, hermanos. Si nos hubieran dado las 12 de la noche, qué bueno, mientras hubiera los penitentes. Estuvimos confesando a los hermanos. Qué bonito, hermano, para prepararnos a este día. Este día es especial, hermano. Padre, ¿qué más tengo que hacer? Ya me empieza a interesar eso que está diciendo. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, tienes que estar en gracia primero, confesarte. Tienes que participar de la comunión, que dicho sea de paso, y lo digo aquí entre paréntesis, en este año especial el Papa está concediendo la indulgencia con una cuestión extraordinaria, es decir, sin que asistas a misa por la cuestión viral que estamos viviendo hoy. Ha permitido que el cristiano haga un acto de contrición perfecta, es decir, en su casa se arrepienta sinceramente de sus pecados y bueno, en cuanto tenga la primera oportunidad recurra al sacramento de la reconciliación con un sacerdote. Nosotros tuvimos la gracia de que tuvimos aquí 2 padres, estuvimos confesando. Qué bueno, porque se pudieron confesar, digamos, sacramentalmente, participaron del sacramento. La celebración de la Eucaristía, pedir por el Papa sus intenciones, rezar el credo, y venerar públicamente la imagen de Jesús, de la Divina Misericordia que tenemos nosotros aquí. Pero esta cosa es muy importante y no la debes olvidar, porque esto no es arte de magia. Esto no es así, bueno, ya cumpliendo eso, padre, y ya no, espérate, no se trata de magia. El Señor también nos pide una cosa, y aquí es donde ya empezamos muchos a pujar, es que seamos misericordiosos con nuestros hermanos como Él es con nosotros. ¿Y cómo? A través de los actos de misericordia que tú conoces. ¿Qué es eso, padre? Ahora que está hablando de eso, ¿todos tienen catecismo, hermanos? ¿Buscan el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué es eso de las obras de misericordia? Hay obras de misericordia materiales y espirituales. Por ejemplo, materiales: ayudar a un hermano necesitado, no tiene para qué comer, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle techo a una persona, visitar a un enfermo, visitar a un preso, acudir a un hermano difunto. Esas son obras de misericordia materiales. Y las espirituales, padre, porque ahorita ya ves que no puedo salir, puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, pedir por los vivos y los difuntos, tolerar a alguien que se vuelve intolerante ahí en la casa. Ya no soporto a este hermano, toléralo, hermano, ofréceselo al Señor como una obra de misericordia. Enseñar al que no sabe, corregir al hermano que ha errado. Hay muchas obras de misericordia que todos podemos hacer. Pues Jesús nos dice: hermano, ¿quieres recibir misericordia? Haz obras de misericordia. Eso es lo que nos pide a nosotros, mis hermanos. ¿A ustedes les gustaría que hoy Jesús les dijera: hermano, vete en paz porque hoy te perdono todo en tu vida, hoy quedas como una hoja en blanco? ¿A ustedes les gustaría esto o no, hermanos? A lo mejor no les interesa, yo aquí hablando. A todos nos interesa, hermanos,
porque nos estamos jugando la eternidad. Como sea lo temporal, hermano, nos vamos a morir. No, aquí estamos hablando de algo serio. Tu eternidad, ¿qué va a seguir después de que te mueras? ¿Qué va a pasar contigo? Es muy serio lo que nos estamos jugando. Entonces, quiero terminar, hermanos, escuchando diciéndoles y que escuchen ustedes lo que dijo Jesús a Santa Faustina para que se lo dijera a toda la humanidad. Y dijo esto: son palabras de amor, pero también dijo otras palabras que te tienen que poner a temblar. Las palabras de amor profundas son estas: dile a la humanidad que el pecador más empedernido, el pecador más grande que haya en el mundo, ese tiene mayor derecho a mi misericordia y lo voy a perdonar si confía en mí. El pecador más grande, hermanos. Y esto dicho para todos aquellos que llegan y luego: no, padre, no, yo soy tan pecador que Dios ya no me perdona a mí. ¿Está bien lo que dijo? El pecador más grande del mundo, lo dijo en serio, tiene más derecho a mi misericordia. Y le dijo a Santa Faustina: mi corazón arde por esta misericordia infinita que hay para la humanidad, pero me duele porque no la creen, no confían. Cuando le mandó a hacer la pintura a Santa Faustina, le dijo: ponle abajo un letrerito. Eso no se lo inventó Santa Faustina, eso lo dijo Jesús. Ponle ahí abajo que diga: Jesús, en ti confío. Aquí lo podemos ver, aquí está en italiano, pero las imágenes, al menos aquí en México, dice: Jesús, en ti confío. Eso le dijo Jesús a Santa Faustina: confíen en mí, confían que te voy a perdonar. No, si no confías, pues ¿dónde quedó? Son palabras hermosísimas, hermanos, de Jesús. Y prometió muchas cosas. Yo nomás quiero decirles dos de las muchísimas cosas que prometió Jesús. En esta vida dijo: yo le prometo a quien venere mi imagen de la Divina Misericordia y se vuelva un devoto de la Divina Misericordia, le prometo que en esta vida va a vencer a sus enemigos. Pero ahí te va la segunda promesa que hizo Jesús, de entre muchas, que me parece sumamente importantísima y seria. La segunda promesa fue que en el momento de su muerte me va a encontrar a mí como misericordioso y no como juez. Me va a enfrentar a mí, pero como misericordioso y no como juez. Esas son las palabras amorosas de Jesús. Pero ahí te van las palabras fuertes que dijo Jesús también a Santa Faustina: esta es mi última tabla de salvación, mi misericordia. El que no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, necesariamente va a tener que pasar por la puerta de mi justicia. Y dijo Jesús: mi justicia es terrible, terrible. ¿Lo está advirtiendo Jesús, hermanos? Se lo dijo Jesús. Padre, pero esa Faustina, ¿qué? O ese libro, aquí tengo el libro, este diario de Santa Faustina que le dictó Jesús. ¿Sí sé qué, padre? Déjame decirte que este diario está reconocido por la iglesia, hermano. Está reconocido por los documentos, los escritos para que pudieran canonizar a esta mujer, Santa Faustina. La iglesia, no creas que ahí nomás, pues sí, vamos canonizando a esta. No, hombre, hermanos, se hace estudio muy serio, muy delicado de cuando un santo o alguien que se está promoviendo a la santidad para la canonización tiene escritos. Se estudian sus escritos minuciosamente y están reconocidos por la iglesia, hermanos, para la piedad popular. Y le dijo Jesús: mi misericordia, mi justicia es terrible. La Virgen María también le habló a Santa Faustina, y estas son palabras de la Virgen María. Le dijo: mira, Faustina, ve y dile a la humanidad sobre la misericordia de Jesús, mi hijo. ¿Por qué? Porque ya está dictaminado el día de la justicia de Dios. Y ese día, dice, hasta los ángeles tiemblan. Hasta los ángeles tiemblan. Es muy delicado, hermanos. Esto es muy serio, no lo tomes a vacile. Esto es muy serio. Por eso, hermanos, hoy en este día vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos conceda la gracia de que sea para nosotros un inicio de vivir una vida distinta a nuestra vida cristiana. ¿Cómo? A través de los gestos de misericordia, de los actos de misericordia. ¿Para qué?
para que podamos ganar, mis hermanos, esta indulgencia que Dios nos prometió. Qué bonito sería, hermano. Imagínate tú que tengas toda la disposición, y si Dios te llamara terminando tu misa y recibiendo esta gracia, si Dios te llamara a cuentas, hermano, directamente te vas al cielo. ¿Qué le pasó al hermano que estaba a un lado de la cruz con Jesús? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo unas palabras, no, hermanos, ¿cómo nos gustaría que nos las dijera a nosotros? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al ladrón que estaba ahí, ¿no te perdonará a ti, hermano? ¿Y no te llevará al cielo? ¿Es en serio? Hoy, que María, por su poderosa intercesión, nos conceda la gracia de poder valorar esta extraordinaria manifestación de amor misericordioso de su Hijo Jesús, y que nos permita vivir nuestra vida cristiana para hacernos acreedores de esta gracia tan especial.